Tema 34. De las verdades de la palabra de Dios. Seguimos, volvemos nuevamente al Génesis. Hoy día vamos a hablar de las ofrendas presentadas por Caín y Abel, ¿sí? Sin antes desearle que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Que esta palabra llegue a sus mentes y sus corazones y los traiga a Cristo, ¿sí? Les abra el entendimiento, la luz del entendimiento, y puedan ver la gloria del Señor. Y vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo del 3 al 5, que dice lo siguiente. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire esta historia, ¿sí? Ahora, en el tema anterior vimos la creación de la familia de Adán y mencionamos a dos de los hijos de Eva, los dos primeros, Caín y Abel. Ahora veremos que, pese a que Eva creía que Caín era el Salvador prometido por Dios, ella creía eso, su relación con Dios era menos favorable que la de su hermano Abel. Veremos la primera ofrenda registrada en la Biblia hacia Dios y sus resultados. Caín y Abel son el primer ejemplo de lo que es un hombre religioso de este mundo, por supuesto, en comparación con un hombre con fe genuina. Si identificamos claramente que detrás de la serpiente del capítulo 3 estaba Satanás, ahora veremos que el enemigo en el capítulo 4 es la naturaleza pecaminosa, carnal y el mundo. Leamos el versículo 3 nuevamente. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos para ofrenda para el Señor. Este versículo en la Reina Valera fue traducido como: y aconteció andando el tiempo, que tiene la palabra hebrea kex, que significa término o al final del tiempo o al final de los días. En este caso nos habla del tiempo determinado por Dios para que Caín y Abel hicieran una ofrenda, por lo que esta expresión pudo referirse al Shabbat, que es el final de los días de la semana, el día que Dios bendijo y los declaró como santo al final de la creación. ¿Se acuerdan? El Shabbat, el día dedicado al Señor, un día para adorarlo y para mantener una comunión semanal con la humanidad. Y el sacrificio permitiría a los oferentes acercarse libremente al Señor cada semana para mantener una estrecha relación con su Creador. Éxodo capítulo 20, versículo 10 dice: pero el séptimo día, el Shabbat, es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Por otro lado, tenemos la propuesta de la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice, en los que nos habla del tiempo de la cosecha, cuando los frutos de la tierra y los primogénitos del rebaño están disponibles. Las escrituras no nos informan exactamente cuándo ocurrió este evento, pero debió haber sido entre el momento en que los hijos de Adán tuvieron la edad suficiente para seguir el ejemplo de sus padres y que pudieron llevar a cabo sacrificios por sí mismos. Y por otro lado, esto debió haber sucedido antes del nacimiento de su hermano Set, quien tomaría el lugar de Abel.
Génesis capítulo 4, versículo 25. Así que tenemos una ventana de tiempo de al menos 100 años, porque Set nació cuando Adán tenía 130 años. Dice Génesis capítulo 5, versículo 3. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Ahora, la frase Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Esta es la primera mención de un sacrificio hecho por el hombre en las Escrituras. Y aunque su origen no se explica en el Antiguo Testamento, podemos inferir que los procedimientos y requerimientos de sacrificio debieron haber sido transmitidos de Adán y Eva a sus hijos, como nos lo revela el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11, versículo 4 y Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe de Abel fue aprendida. Leamos Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír de la buena noticia acerca de Cristo. Nuestros primeros padres disfrutaron de una convivencia y comunicación directa con Dios cuando habitaban en el jardín de Edén. Ojo, hasta ese momento no había necesidad de ningún sacrificio y fueron testigos de las consecuencias de la desobediencia de los mandamientos del Señor. Así que después de la caída y expulsión del paraíso, fue necesario la introducción del sistema de sacrificios periódicos como un medio por el cual los pecadores pudieran acercarse nuevamente a Dios. El libro de Hebreos nos habla del principio fundamental para el perdón de los pecados, el cual es aplicado desde que Dios hizo el primer sacrificio para proveer de una apropiada vestimenta de pieles de animales, como dice Génesis 3:21, para Adán y Eva, ¿sí? Una vestimenta para ellos, hasta el sacrificio de sangre que hizo Jesucristo en la cruz. Escuchemos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, dice otras versiones. Además, nuestros primeros padres debieron haber instruido a todos sus hijos a ser agradecidos con ofrendas como una expresión de gratitud a Dios, a quien le debían todo lo que tenían. También a no acercarse al Señor con las manos vacías. Y sobre todo, la importancia de adorar correctamente. Éxodo capítulo 23, versículo 15, escuché lo que dice. Celebrarás la fiesta de los panes de levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levaduras durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Escuchen, nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. ¿Qué les parece? Observe que la adoración de Dios no es una invención nueva. El concepto del sacrificio fue originado en la mente de nuestro Señor con la intención de que la gente se pudiera acercar y tener comunión con Él. Una vez que la causa de la separación, el pecado, hubiera sido expiada a través de la transferencia de los pecados al animal que es ofrecido, eso se llama chivo expiatorio, la ira de Dios que estaba destinada originalmente para los pecadores era adjudicada a un sustituto inocente. El sacrificio era consumido por el fuego, el cual representaba la ira de Dios. Yahweh sabía que el corazón humano se rebelaría en contra del sacrificio de sangre necesariamente para acercarse a él. Además, el hombre en su orgullo piensa que sus buenas obras y actos de purificación reemplazan la verdad acerca del sacrificio sustituto y la expiación de los pecados que nos ofrece Dios como medio para acercarnos a Él. Sin embargo, el sacrificio es el mecanismo instituido por Dios y es
el mismo camino que ofreció más adelante al pueblo de Judá, pero fue rechazado tal y como lo hizo Caín. Escuche con atención lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Judá rechaza el camino del Señor. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Arrogantes como siempre los seres humanos, despreciando la palabra de Dios. A pesar de toda la enseñanza que Dios les dio, y aunque Caín y Abel se encontraban bajo las mismas circunstancias, al haber nacido fuera del jardín del Edén de los mismos padres pecadores y de quienes heredaron la misma naturaleza pecaminosa, vemos que sus ofrendas para sacrificio fueron muy diferentes. Observe que la Biblia no menciona que la ofrenda de Caín haya constado de lo mejor de sus frutos o que fueran los primeros frutos, sino que solo trajo algunos de sus cultivos. Caín, al no seguir las instrucciones del sacrificio, mostró un corazón orgulloso, rebelde e incrédulo, pero presentó una ofrenda que era fruto y obra de sus manos. Proverbios capítulo 21, versículo 27, escuche lo que dice: el sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Y Levítico capítulo 2, versículo 14 dice: si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de tu cosecha, lleva grano fresco, molido, tostado sobre el fuego. Es que Dios es primero. Además, su ofrenda muestra la ignorancia de Caín acerca de su condición pecadora, con sus consecuencias de muerte y juicio, tal y como ocurrió con sus padres, despreciando este gran privilegio para enmendar su situación, para que sus pecados fueran limpiados y para estar cerca del Señor. Pareciera que Caín solo fue a llevar la ofrenda porque era tiempo de hacerlo, o para cumplir con lo que sus padres le pidieron, pero sin ningún deseo o motivación interna para llevarlo a cabo. Por lo tanto, él y su ofrenda fueran rechazados. ¿Qué les parece? Escuche bien lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. El Señor dice: hoy es el tiempo para arrepentirse. Con la frase Caín presentó, nos indica que él llevó la ofrenda a un lugar determinado en donde se había de presentar un altar para adorar al Señor. Pero ¿en dónde estaba este altar que hizo Caín y Abel? El jardín del Edén y el templo de Dios. De acuerdo a las enseñanzas judías, el jardín del Edén simbolizaba el templo de Dios. Lo que nos explica es que el primer templo en la tierra fue el jardín del Edén, que se encontraba dentro de la tierra del Edén, y como tenemos 3 divisiones en el templo, también los tenemos en la tierra de Edén. El jardín del Edén tenía 2 secciones. La primera era el área donde Dios periódicamente se encontraba con Adán y Eva, que corresponde al lugar santísimo del templo, en donde estaba el arca de la alianza y el asiento de la expiación, en donde se encontraba la presencia del Señor o la gloria de Yahweh. La segunda sección del jardín del Edén incluye el resto del mismo, correspondiendo al lugar santo, ¿sí? O lugar del templo, en donde los sacerdotes llevaban a cabo sus tareas ceremoniales. Se piensa que, por esto, el rey Salomón,
decoró el templo con flores, granadas y palmeras para asemejar el jardín del Edén. También él talló querubines en las paredes, haciendo referencia a los ángeles protegiendo el paraíso, se cree. La tercera división corresponde al área afuera del jardín del Edén, pero dentro de la tierra del Edén que rodeaba el jardín. Esta es la tierra que habitaban Adán y Eva después que fueron expulsados del paraíso por la puerta del este. La tierra de Edén corresponde al atrio del templo, el área en donde se encontraba el altar del templo para las ofrendas quemadas. Por lo que se piensa que el altar al que Caín y Abel trajeron sus ofrendas se encontraba fuera de la entrada al este del jardín del Edén, dentro de la tierra del Edén, en donde estaba la gloria del Señor, a quien se le presentaban los sacrificios para la expiación de los pecados. ¿Qué les parece? La palabra altar viene del hebreo mizbeach, que a su vez viene de la raíz de Shabbat, sacrificio, matanza, por lo que mizbeach, que significa lugar del sacrificio, de forma que el altar es el lugar donde la sangre del sacrificio es salpicada o rociada para la expiación del pecado, por lo que la vida del animal sacrificado es presentada como un sustituto de la vida de la persona que ofrece el sacrificio. Póngale asunto a lo que dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y segunda de Crónicas capítulo 29, versículo 24 dice: Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Ahora, veamos el versículo 4. Abel también presentó una ofrenda, los mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. La palabra ofrenda viene del hebreo minja, que se utiliza para describir un regalo a Dios, que pueden ser tanto ofrendas de animales como de los frutos de la tierra. En este caso, la ofrenda de Abel fue el más excelente sacrificio, muy diferente a lo que presentó su hermano, de acuerdo a lo designado por Dios, demostrando que él hizo este sacrificio por fe, porque entendió que él se podía acercar a Yahweh a través de un sacrificio de la sangre del mejor de sus corderos, una víctima inocente sin defectos por si acaso. Su ofrenda fue la manifestación exteriorizada de su fe interna, mostrando su reverencia, humildad, sinceridad y obediencia hacia el Señor. Pero lo más importante fue que su sacrificio reveló una fe más profunda en el pacto de Dios, el Salvador prometido a sus padres, el Señor Jesucristo. Podemos concluir que fue el estado de su corazón, el de un hombre justo, el que hizo toda la diferencia para que Dios aceptara su acto de adoración. Abel sabía que él merecía la muerte y el ser juzgado por sus pecados, pero al encontrar al sustituto en el sacrificio, estaba dando toda la gloria al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Escuchemos qué dice la palabra con respecto a esto. Hebreos 11:4 dice: Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Mire. Y ahora que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona.
y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Dios vio la intención de Caín. Las presentó por presentarlas. No fue lo mejor. En cambio, lo que presentó Abel fue lo mejor. Porque había en su corazón pasión por Dios. Ahora, la frase las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño, Abel no solo trajo al mejor de sus corderos, sino que también seleccionó las mejores partes como parte de su ofrenda. Esto hace referencia a la grasa del animal, la cual más adelante, en tiempos de Moisés, será reclamada por el Señor como suya por su dulce aroma. Mire, Levíticos capítulo 3, versículo 16 dice: y entonces el sacerdote la quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Desde la primera ofrenda de Abel presentada al Señor, vemos que apunta al sacrificio futuro que haría Cristo por toda la humanidad. El primogénito de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha y sin defectos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Y 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Ahora dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel. Esta declaración involucra el misterio de cómo fue que Caín y Abel supieron si su ofrenda fue aceptada por Dios. Tal vez fue que Dios les dijo directamente, como lo hizo cuando conversó con Caín. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero no vemos ningún diálogo en este versículo para confirmar la forma en la que se enteraron de su veredicto. Así que se ha sugerido otra forma más sorprendente en la que Dios les comunicó su aprobación. Se piensa que fuego que provino del cielo o de la espada del fuego ardiente que protegía en la entrada del jardín del Edén consumió la ofrenda de Abel, pero dejó intacta la de Caín, se piensa. Esta conjetura está basada en diferentes pasajes en la Escritura en las que el Señor muestra su aceptación de una ofrenda de esta forma, como cuando Moisés y Aarón construyeron el tabernáculo, o cuando el rey David compró y dedicó el terreno en donde su hijo construía el primer templo de Jerusalén, o cuando años después el rey Salomón dedicó el templo en el mismo lugar. Sí, a ver, leamos citas bíblicas para entender esto. Levíticos capítulo 9, versículo 24 dice: un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba en el altar. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 26 dice: allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Y segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloria del Señor llenó el templo. También cuando Elías y Baal, ¿se acuerda? Dios consumió la ofrenda, el sacrificio que hizo Elías. La lección de la historia en que Dios aceptó a Abel primero y luego su ofrenda, porque Dios evalúa tanto nuestros motivos e integridad como la calidad de los que ofrecemos. Cuando entregamos algo al Señor,
o a los demás. Nuestro corazón debe estar alegre por lo que podemos dar. Así que damos lo mejor de nuestro tiempo, dinero, posesiones y talentos. Apoyemos esto con citas bíblicas. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Escuche, hay más bendición en dar que recibir. Y 2 Corintios capítulo 8, versículo 12 dice: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Por lo que no existe el requisito de que una persona deba de ser pura antes de presentar su sacrificio para que éste sea aceptado por Dios, sino que al contrario, porque no somos ni puros ni santos, en todos nuestros actos de adoración debemos tener fe en la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra, aceptarla con un espíritu de humildad en nuestros corazones y actuar en base al nuevo conocimiento. A través de la fe, Dios nos muestra su gloria y crecemos confiando en Él. Siempre apoyamos lo que estamos diciendo con citas bíblicas. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Adicionalmente, tenemos que aceptar que solo somos pecadores y que buscamos su perdón con nuestro arrepentimiento sincero. Porque el pecado tiene el horrible poder de bloquear nuestro camino hacia Dios para que tengamos comunión con Él a través del arrepentimiento. Más conocemos nuestros corazones y más nos alejamos del pecado para caminar en el Espíritu. ¿Sí? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice: pero el Señor dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo rechazo. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¡Qué maravilla! Vemos como Caín y Abel son hermanos, muy cercanos en la carne y sangre, pero tan alejados en espíritu. Jesús nos habla acerca de la misma reacción que tiene la gente cuando escucha su evangelio, ya que causa una división entre creyentes e incrédulos, justos y los malvados, ovejas y las cabras. Lucas capítulo 12, versículos 51 y 52 dice: ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? ¿Piensan? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Juan capítulo 7, versículo 40, 41 y 43 dice: algunos de la multitud, al oír que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Pero otros expresaban: no puede ser. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. ¿Qué les parece? Ahora vamos al versículo 5 de Génesis. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ya hay problemas. Este pasaje se revela por primera vez la división entre la mortal antipatía de la religión carnal y la espiritual. Este patrón lo tenemos a lo largo de toda la historia de la humanidad, en donde tenemos dos tipos de adoradores, Caín y Abel. Siguiendo el ejemplo de Caín están las personas incrédulas, orgullosas, con el corazón endurecido
y de mente carnal que están en contra de la verdad divina, que desprecian el evangelio de salvación, el único camino en el que un pecador puede ir al Padre, pero que intentan agradar a Dios con formas de su propia invención, pero como Caín no son recibidas por sus pecados. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 y el versículo 17 dicen: ahora bien, los hijos de Eri eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Caín trató la ofrenda del Señor con desprecio, Abel no. Ahora, dice, no aceptó a Caín y a su ofrenda, a las dos cosas. Pero ¿por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Nos preguntamos. Si él era agricultor y trajo el fruto de su trabajo, que para él debió ser el resultado de un arduo trabajo en la tierra maldecida por Dios. Vemos más adelante que Dios instituye el festival de los primeros frutos y las ofrendas son frutos de la tierra como las que trajo Caín. Éxodo capítulo 23 versículo 16, póngale asunto. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de la cosecha, los primeros. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. ¿Qué les parece? La diferencia fue como lo vimos en el espíritu con el que se había hecho las ofrendas. Las escrituras no mencionan que Caín trajera los mejores frutos o los primeros de su cosecha, no lo menciona. Pareciera que solo lo hizo para aparentar y quedar bien con los demás o por obligación de cumplir en la fecha establecida, pero sin ninguna motivación para hacerlo, o por el contrario, lo pudo haber hecho de forma arrogante y orgullosa para presumir los mejores especímenes de su cosecha. Cualquiera que haya sido el escenario, la actitud de Caín al llevar su ofrenda debió haber sido irreverente, ya que menospreció la instrucción divina para el sacrificio. No mostró ningún sentido de dependencia del Señor, ni amor, ni confianza, ni adoración. Fue guiada por su naturaleza pecaminosa y carnal, caracterizada del mundo. Pero Yahweh vio el corazón y el espíritu de Caín y lo rechazó. Pero Caín no hizo su ofrenda con fe. Esta se convirtió en un pecado para él. ¿Qué cosa? Veamos qué dice la palabra con respecto a esto. El libro de Oseas capítulo 6 versículo 6 dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio, mas que ofrezcas quemadas. Quiero que me conozcan. Y Juan capítulo 4 versículo 24 dice: pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando el profeta Amós advirtió al pueblo de Israel acerca del exilio de Asiria, una de las razones que les dio es que Dios no aceptaría sus ofrendas porque las traían de forma hipócrita. Y mencionó que desde el éxodo de Egipto durante los 40 años en el desierto, la ofrenda de Israel eran para dioses paganos. Sí, mire el profeta Amós capítulo 5, versículo 21, 22, versículo 25 y 26. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificio y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sokut, dios rey, y Kiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo.
Dios es frontal y le dice por qué. Esas ofrendas no eran para mí, les dicen otras palabras. La ofrenda que ofreció Abel no era para Dios. Era una burla para Dios. Lamentablemente, hoy en día en la iglesia, la adoración de muchos cristianos profesantes de buena reputación es similar a la ofrenda que llevó Caín al Señor, ya que no es hecha de corazón y sus oraciones no son escuchadas por Dios, porque siguen en su pecado alejados de Él. Sí, Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice, el Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. ¡Qué maravilla! Ahora, la frase esto hizo enojarse mucho a Caín. ¡Wow! Aquí hay problemas. Cuando Caín llevó su ofrenda ante el Señor, no lo hizo por fe, ya que él no admitió que en él hubiera pecado. Por lo tanto, para él, la sangre no era necesaria. También negó que él estuviera separado de Dios. Su actitud era como si todo estuviera bien entre él y Dios. Caín, sin ningún remordimiento, ofreció el fruto de sus buenas obras, la cosecha del sudor de su frente. Caín estaba molesto porque después de todo su esfuerzo fue rechazado. Y como nos revela Judas en su epístola, Caín se volvió un apóstata y un rebelde, al igual que ocurriría al final de los tiempos con los falsos maestros que siguen los pasos de Caín. Miren lo que dice Judas, versículo 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y, como Coré, perecen en su propia rebelión. El enojo de Caín demuestra su actitud, ya que se da cuenta de que él no puede acercarse y adorar a Dios en sus términos, en lugar de los revelados por la palabra de Dios. Y como resultado, se llenó de ira en contra de Dios y contra su hermano, en parte con Dios porque le había avergonzado públicamente y le había dado preferencia a su hermano menor, y en parte con Abel porque había recibido más honor de parte de Dios y, por lo tanto, era probable que tuviera más respeto y privilegios de sus padres y de sus otros hermanos. ¿Qué les parece? 1 Juan capítulo 3 versículo 15 dice, todo el que odia a su hermano es en el fondo de su corazón es asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. El pasaje ilustra el progreso del pecado en el corazón de Caín. En primer lugar, la desilusión y el orgullo dañado, agravados por la envidia hacia su hermano, lo conducen a la ira, que despierta el espíritu de venganza que terminó en violencia y el asesinato de Abel. Vemos el cumplimiento de la promesa de Dios acerca de la rivalidad de la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer presentada por Caín y Abel, entre el malvado y el justo. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Ahora se ve decaído. Caín se entregó a un sentimiento de resentimiento y condenación por la deshonra y a una ira maligna contra Abel. Para este punto, Caín alberga un espíritu malvado de descontento y rebelión contra Dios. La Biblia no da indicios de que Caín quisiera saber cuál fue el error en su ofrenda o quién viera la ofrenda de corregir el problema o que buscaría el perdón y la sabiduría de Dios. Al contrario, se dejó llevar por sus sentimientos carnales de vergüenza, pena y envidia hacia su hermano. Santiago capítulo 4 versículo 1 y 2 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes?
¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en el interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Para ir concluyendo este tema, recordemos que Jesucristo ha eliminado el pecado, la posibilidad de muerte y de ser juzgado, dándonos vida eterna, y nos ha acercado para que tengamos comunión con Dios. Solamente el más excelente y perfecto sacrificio, el Hijo de Dios, lo pudo lograr. Sí, veamos lo que dice Hebreos 9:26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice: y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e eliminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Así que como Abel, pongamos toda nuestra fe en Jesucristo, quien perfecciona nuestra fe, porque la fe proviene de Dios. Él es la fuente eterna que nos permite recibir la verdad de la palabra de Dios y llevar nuestras almas a la presencia de Dios. Fe es la conexión viva entre nuestros corazones que la reciben y Dios que nos la provee. A diferencia de las personas con sentimientos religiosos que, aunque sean muy fuertes, nunca elevarán el alma a esa persona más allá de su fuente, la cual no es divina ni eterna, ya que procede de la misma persona. Por lo tanto, los sentimientos no pueden conectar las almas de las personas con Dios. Los sentimientos se enfocan en la misma persona, sus dudas y oscuridad, mientras que la fe se enfoca en Jesucristo, su luz y paz. Los sentimientos fluctúan dependiendo de las condiciones del individuo, pero la fe se basa en la verdad inmutable de Dios y el eterno sacrificio de Jesucristo. Sí, dice 1 Juan 5:4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La ofrenda de Caín y Abel. ¿Sí? A Dios hay que ofrendarle de corazón. A Dios hay que ofrendarle lo mejor, porque Él conoce las intenciones del corazón. Ya hicimos un video que se titula Él conoce los secretos del corazón. Entre al canal allí y vea en la serie que hay en tu corazón. Entonces, ¿qué clase de ofrenda le está ofreciendo usted a Dios? Si quiere que sus ofrendas sean reales, sean verdaderas, sean agradables a Dios, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Y aquí le presentamos la oración de fe, cómo hacerlo. Porque Él fue la ofrenda que Dios dio para salvarnos. Y eso es maravilloso. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús,
Séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, lea la palabra, medite en ella, desde que el Espíritu Santo le enseñe, le revele, busque aplicarla, obedecerla, después predicarla también. Converse con el Señor a través de la oración, cántele alabanzas y le invitamos que venga a la iglesia y traiga a su familia, traiga a sus amigos, que hay espacio para ustedes acá, para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra, fuente de vida, Señor. Tu palabra que está allí enseñándonos. Tu palabra que está allí, Señor, llenándonos. Dándonos, en este caso, enseñándonos que la ofrenda a ti debe ser lo mejor, Señor. Y eso es verdad, porque tú eres nuestro creador. Tú eres el diseñador del universo maravilloso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te damos gracias porque esta palabra no va a quedar vacía. Esta palabra no va a regresar con una cosecha, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que conozcan también las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.